Perfecto. Gracias, Will. Gracias. Bien, déjame aceptar las personas. ¿Cómo se llama la...? Bien. Muy buenas tardes a todos los presentes por estar con nosotros en esta actividad muy especial en la que hablaremos un poco sobre un tema que está muy latente en los medios, en el ámbito social, en el ámbito de la seguridad social, en el ámbito incluso hasta político. Se ha abordado este tema como un aspecto trascendental ante todo lo que está ocurriendo con la pandemia, que ha afectado significativamente a los sectores productivos nacionales, a la economía nacional, y no solamente en la República Dominicana, sino también al mundo. Y mucho se ha hablado en lo referente a utilizar lo que son los fondos de pensiones ante lo que es la crisis económica que ha provocado la crisis sanitaria. Entonces, en ese sentido, hemos invitado a tres maravillosos ponentes. Entre ellos tenemos al licenciado Julián Cerulle, que vamos a ver su perfil un poquito luego. Tenemos a la doctora Gianna de Olio y a mi querida doña Clara González. Son tres personas expertas en la materia, tanto en lo que es el derecho de trabajo como en la seguridad social, en el caso de la doctora de Olio y el caso de doctor Julián Cerulle, y una economista de mucha calidad, como es el caso de doña Clara González. En ese sentido, un poco para explicar lo que es la metodología de esta actividad, nosotros vamos a darle la palabra a cada uno de los panelistas. Ellos harán una breve introducción de lo que piensan sobre el tema, enfocado a diversos aspectos. Don Julián nos podrá abordar un poco la historia, la naturaleza de lo que son las pensiones en sentido general, y hablando un poco ya del aspecto legal en su calidad de experto legal de lo que es la seguridad social. Y le haremos unas cuantas preguntas introductorias para el tema, para lo que tenemos hoy en día dentro de nuestro sistema de la seguridad social. Después pasaremos a la doctora de Olio, quien también compartirá con nosotros ciertos aspectos sobre lo que son los fondos de pensiones en el escenario actual de lo que es la pandemia. Y después pasaremos a la parte final con doña Clara González, que nos tratará ya de una manera un poco más puntual, lo referente al requerimiento, a la iniciativa que se está conociendo en el Congreso de poder utilizar un 30% de lo que son los fondos de pensiones. Hoy en día, al mes de abril, tenemos como fondos de pensiones acumulado la cantidad de casi 750.000 millones de pesos. Eso incluyendo lo que son las cuentas de capitalización individual, los fondos de reparto que todavía se manejan, los fondos complementarios y lo de INAVIMA. En el caso puntual de las cuentas de capitalización individual tenemos casi 600.000 millones de pesos.
Entonces son unos recursos que se pueden ver a simple vista como considerables, pero ya nuestros ponentes nos explicarán con mayor detalle, independientemente de que tratarán de hacerlo en un tiempo reducido con el objetivo de mantener lo que es el interés del tema, todo lo que tiene que ver con el uso de los fondos de pensiones ante la pandemia que se está viviendo hoy en día. Entonces, en ese sentido, me permiten primero dar la palabra al licenciado Julián Cerulle, a quien le tengo un cariño muy especial, un cariño muy natural, un cariño de un padre a un hijo. Y permítanme hablar un poco de su perfil. Don Julián es un profesional del derecho graduado en la Universidad Católica Madre y Maestra, especializado en el derecho del trabajo y la seguridad social, realizando su especialidad justamente en las Sorbonas de París, en Francia. Su ejercicio profesional en gran medida ha estado interligado a los trabajadores, asumiendo por igual como suyas las preocupaciones de los empresarios dominicanos. En el año 1996 fue designado director general del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, donde realizó una labor encomiable en lo que fue la depuración y el saneamiento de esa institución. Le pasaré la palabra a don Julián para que pueda, ante todo, saludar al público presente, pero a su vez realizar una introducción de lo que son los fondos de pensiones, lo que son las pensiones en sentido general, y pueda arrojarnos luz para después ir pasando ya a aspectos más específicos, más puntuales, donde la doctora de Olio y doña Clara nos pueda ofrecer mayor información sobre el tema. Déjenme facilitarle el audio a don Julián. Don Julián, buenas noches. Bien. Bienvenido. Buenas noches. Un placer, doña Clara, doctora de Olio, Manuel y Ángel Julián. Es un honor compartir en este coloquio. Y tal como me han pedido hacer una introducción sobre lo que es en sí la historia y la razón de ser de la seguridad social, eso me permitirá no introducirme en los aspectos que tanto la doctora como doña Clara van a tratar. La seguridad social no se llamó así siempre. Ayudas recíprocas que se daban más que los empresarios y los trabajadores entre ellos mismos. Sucede que para los años del 1840, como resultado ya de la revolución industrial que llegó directamente a Alemania, después que pasó por Inglaterra y Francia, con un desarrollo vertiginoso, en Berlín y en otras ciudades empezaron a acumularse miles y miles de trabajadores. Vivían de forma muy difícil, como fueron los inicios de los trabajadores y siguen siendo al día de hoy en mucha parte del mundo. Contaron con la presencia del canciller Otto Bismarck, quien no era socialista, quien no era una persona revolucionaria, sino más un hombre del sistema. Y como persona del sistema, no obstante, empezó a observar que podía dar lugar a aquel acumulamiento, las vicisitudes, las enfermedades, los accidentes de trabajo, a una situación de violencia o que se atentara contra la estabilidad misma de su gobierno. De ahí surgen las primeras leyes sobre accidentes de trabajo, la enfermedad y de otros tipos que comenzó a dar forma al seguro social. El seguro social
tomó esencia después también que se dan otros fenómenos en el mundo, como fue la llegada de los Estados Unidos con el presidente Roosevelt. Pero previo a Roosevelt, tenemos que considerar el caso de Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra no se había involucrado al sistema del seguro social. Estaba totalmente alejado, totalmente privatizado para ese entonces o casi inexistente. Y designaron a este gran jurista, Beveridge, y fue quien le dio razón de ser a la seguridad social en Inglaterra. Nosotros conocimos un sistema que fue paulatino, fue poco a poco. Nos encontramos con lo que se fundó el Seguro Social, el Instituto Dominicano del Seguro Social. Ese seguro viene como resultado de una ley que, igual que los accidentes de trabajo, la ley 385 y aquella la 1896 del 42, se forjaron y se construyeron determinados hospitales en la época de Trujillo, en particular el gran hospital Salvador B. Gautier. Pero influye mucho en la República Dominicana para ir viendo que ya era un sistema que no cuajaba, un sistema simple de reparto, pero que fue víctima del acontecer político y de la forma también desorbitada de determinados personajes de todas las áreas del sector empresarial, sindical y gubernamental, que pasaron a destruir ese sistema. Y por tanto el Instituto Dominicano del Seguro Social dejó de ser razón de ser en nuestro país. Por eso, para el 2001, surge después de grandes debates la ley 8701, y esa ley viene a dar otra razón de ser, porque entonces especializa las áreas. Se encuentra que esa ley va a abarcar a los trabajadores que pueden ser personas cotizantes, como también, es decir, tenemos tres fórmulas. Tenemos lo que son las administradoras de salud, las administradoras de fondos de pensiones y tenemos riesgos laborales. Pero esos tres instrumentos no entran por igual en lo que son los regímenes que en realidad dan razón de ser, como es el régimen contributivo, el régimen subsidiado, el régimen contributivo subsidiado, y donde pone entonces en lo que tiene que ver con el régimen contributivo la afiliación de los trabajadores en particular como una exigencia mayúscula de ser afiliado. Todo empleador, desde que abre una empresa pequeña, mediana o grande, lo primero que tiene que hacer después que llena todo el procedimiento de constitución y ya tiene trabajadores, es comunicarlo a la tesorería de la Seguridad Social y afiliar a sus trabajadores, dándole la oportunidad que ellos elijan qué administradora de riesgo de salud, qué AFP ellos podrán o querrán elegir. Si no lo hacen, entonces le incumbe al empleador. El empleador tiene que ser celoso, guardián de la afiliación, porque sucede que la seguridad social tiene un carácter elevado al orden constitucional. En tal sentido, tiene un carácter de orden público. Lo individual no impera en su administración y dirección y ejecución. Nadie puede atentar contra el sistema. Por esa razón, tiene que dar los datos esenciales de cada trabajador, en particular a cuánto asciende su salario. El detectar cualquier adulteración a una información, en particular el salario o la fecha de ingreso, lleva consigo que se puede ejecutar contra el empleador, no solo aparte de la tesorería de la Seguridad Social, sino el mismo trabajador. La cotización es algo sagrada. Por eso, cuando surgen leyes descargando de responsabilidad a quienes se han atrasado,
para mí es un atentado a la estabilidad y a la armonía en el mercado. No hay mayor daño a otro empresario de la competencia que cumpla con la ley, el encontrarse que el vecino no está cumpliendo, que el que está compitiendo con él en el mercado está evadiendo la ley. Eso es desastroso y eso atenta. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el régimen de la seguridad social que nos hemos dado ha venido a fortificar, ampliar la cobertura. Puede tener sus deficiencias. Considero que está llamada a ser modificada por el tiempo que ha transcurrido. Pero en lo que concierne a la salud, las administradoras de riesgo de salud han ido caminando con un sentido más de principio humano. Y por esa razón hoy vemos que las clínicas están llenas de pacientes. Los trabajadores han hecho uso del seguro. Tiene su deficiencia como todo, pero hay aspectos que ellos están cubriendo, incluyendo lo que tiene que ver con las enfermedades catastróficas. Puede haber el problema con los médicos que están cobrando la consulta por encima de lo que ha acordado la ARS con una clínica, una prestadora de servicio y con los médicos. Y hay médicos que no están dando respuesta a determinados pacientes que van donde ellos porque no toman el seguro. Sí. Todo eso atenta contra el sistema y a su vez expone al médico, expone a la prestadora de servicio a poder ser demandada. Sí, don Julián, gracias. Una pregunta, si me la puede responder en unos 5 minutos. ¿Dónde usted cree que puede erradicar el sentimiento, ya sea positivo o negativo, de parte de los trabajadores hacia lo que son las administradoras de fondos de pensión? Bien, lo que ocurre es que hay que conocer la historia. Las AFP nacen para el 1981, 1 de enero. Nacen en Chile, con lo que se consideró que era la panacea para la seguridad social, en particular para las pensiones de los trabajadores, cuando surgen las administradoras de fondos de pensiones. Aquello se extendió por América del Sur, pero ocurrió que esas administradoras empezaron a hacer inversiones, en particular lo que es el mundo energético, y con aquellos países asiáticos que fueron llamados los tigres asiáticos, como es el caso de Taiwán, Singapur y otras naciones de Asia. Vino una quiebra, una detrás de otra, y eso empezó a provocar un sentimiento de reserva entre los trabajadores. El no sentir que sus aportes están asegurados. Por otro lado, porque nos encontramos también que la administradora de fondos de pensiones han venido cobrando determinadas comisiones que los trabajadores la ven con reserva por la cantidad y el monto que ella provoca. Esas administradoras de fondos de pensiones, aunque hubo ahora una rebaja en la comisión, tenemos datos nosotros que nos permiten decir que esos montos se van a disparar extraordinariamente con el correr del tiempo, porque entran 175,000 trabajadores de los ayuntamientos y de otras dependencias a las administradoras de fondos de pensiones. Por ejemplo, si yo tomo en cuenta unos datos ofrecidos por alguien que me merece mucho respeto, el doctor Arismendi Díaz, nos encontramos que en los últimos 5 años ellos han obtenido 1.837 millones, no 433.8 millones. Y se espera que para el 2029 obtengan 1.837.6 millones, un aumento de 344.2%. Entonces los trabajadores ven con reserva, más porque no se dan cuenta dónde están las inversiones. Indiscutiblemente que las inversiones, podríamos decir que están en el Banco Central, está seguro, está en el Ministerio de Hacienda, es seguro porque es el Estado, también está en la banca, que también demuestra que es segura,
pero también nos encontramos con un porcentaje muy mínimo que va al sector empresarial. Nosotros creemos que las AFP deben de reservar un porcentaje para servir de apoyo a la micro, la mediana empresa y para el desarrollo y provocar la gran reingeniería en la industria nacional. Aquí hay grandes industrias, grandes empresas, grandes comercios que pueden duplicar y triplicar la empleomanía en la medida en que consigan la oportunidad de valerse de determinado monto proveniente de los fondos de pensiones con toda la garantía que conllevan los certificados financieros, los títulos de propiedad que son guardados en las bóvedas del Banco Central. Hoy en día, donde nace la administradora de fondos de pensiones, nos encontramos que la población chilena duró 3 meses en las calles y las protestas han retornado y el gobierno se ha visto precisado a someter una modificación a la Ley de Seguridad Social en Chile, incluyendo todo lo que guarda relación con las AFP. De ahí me luce que surge la reserva de los trabajadores ante ese instrumento o institución económica. Bien, muchas gracias, don Julián. Muy interesante su participación. Nos ofrece un marco muy general para poder iniciar lo que es este tema tan interesante. Ahora vamos a pasar con la doctora Gianna de Olio. Me permiten leer su perfil. La doctora Gianna de Olio es graduada de licenciada en Derecho de Pucamaima, posee máster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, España. Cuenta con 20 años de experiencia y ejercicio en el área de la seguridad social, ya que laboró en la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, así como en la Superintendencia de Pensiones. Actualmente se desempeña como consultora legal en salud y seguridad social. Entonces, la doctora Gianna, permítame abrirle el micrófono. La doctora Gianna nos va a compartir una presentación inicial. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, la escuchamos. Bien, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a este interesante conversatorio. Reforzando un poco también el tema de por qué es importante contar con un sistema de protección social y ver también cómo ha actuado la seguridad social en este momento de la pandemia. Vamos a presentar brevemente cuáles han sido las principales medidas que se han adoptado y luego un pequeño resumen también de los beneficios que se tienen actualmente con el sistema de pensiones, que ya vimos con don Julián la historia de este sistema aquí en República Dominicana. Bien, entonces vamos a poner la presentación, es breve. Aquí está. Lo primero que se adoptó fue una resolución del Consejo Directivo del IDOPRI, que es la ARL, que fue transformada en el IDOPRI también recientemente. Entonces, con esta resolución se dispuso asignar recursos para enfrentar el COVID. Se asignaron unos por ciento, una parte ha ido a todo lo que es el tema de las pruebas y la otra parte ha ido a beneficiar a los trabajadores directamente con el fondo FASE. Pues sabemos cómo directamente la Seguridad Social está dando una respuesta para los trabajadores también. Estos montos han sido de los excesos del seguro de riesgo laboral, no directamente del fondo, sino de los excedentes, por lo cual no va a tener ningún efecto en cuanto a los beneficios que ofrece este seguro. Entonces vemos que una parte ha sido dispuesta para todo lo que es la respuesta y diagnóstico con las pruebas y la otra parte para el FASE, que es el Fondo de Asistencia al Empleado. Luego tenemos la resolución 229 de la CISARRIB, que establece la cobertura al 100% para las pruebas de detección del COVID. Aquí es importante mencionar que no solamente esta cobertura va a ser para los trabajadores que tengan un seguro, sino también para los no afiliados, y en este caso sería vía la ARS Senasa. Es decir, que todos los trabajadores con seguro lo hacen vía su ARS
y los que no están afiliados, entonces se va a cubrir vía SENASA. Lo importante es saber que tiene la cobertura al 100% y sin ningún pago de diferencia. Luego la CISARRIL emitió otra resolución que aprueba un reembolso. Esto es para el caso de las personas que se realizaron la prueba antes de que se hubiese determinado la disposición de la cobertura. Entonces luego se aprobó la posibilidad de un reembolso para las pruebas realizadas a partir del 18 de marzo y hasta el 31 de marzo de este año. Posteriormente, y esto es muy importante, esta resolución es del Consejo de Seguridad Social, que establece que todos los trabajadores suspendidos que se encuentran también afiliados al sistema de FASE van a mantener la vigencia del seguro. ¿Por qué? Porque si están suspendidos, entonces no hay cotización a la TCS y no tendrían la cobertura del seguro. Por esto el Consejo de Seguridad Social emitió esta resolución para que durante los meses de abril y mayo, entonces se tuviera la cobertura del seguro para estos trabajadores suspendidos. Esta misma resolución también incluye la extensión de la cobertura para los recién nacidos a 90 días y también la extensión de cobertura en el caso de los dependientes, que ustedes saben que cuando llegan ya a la mayoría de edad, entonces tienen que hacerse el cambio, pero por el tema que se está viviendo actualmente, mediante esta misma resolución se aprueba que puedan seguir dentro de la cobertura de su núcleo familiar. Luego la CISARRIL también dispuso la resolución 231, que se habla de la cobertura en el caso de las cuotas moderadoras, esos son los copagos. Se dispuso que el afiliado que se vea preciso de estar en internamiento no va a pagar la diferencia. Posteriormente también se aclaró que se va a pagar hasta los excesos porque en principio era hasta la cobertura establecida y que no tenían que pagar ningún copago. Ahora también fuera de la cobertura establecida no va a pagar ninguna diferencia para el caso de internamiento, cuidado intensivo por el COVID. Posteriormente, otra medida muy importante ha sido la circular 1741 de CISARRIL, que dispone la autorización de que se puedan dispensar medicamentos con las recetas digitales, a fin de que el afiliado no tenga que trasladarse al médico a buscar la receta física. Entonces se hizo esta disposición, exceptuando el caso de sustancias controladas, que sí tienen una regulación específica, pero en el caso de las sustancias que están dentro del catálogo del Seguro Familiar de Salud, se van a dispensar con la receta digital. Entonces vemos que todas estas medidas, incluso la parte de lo que ha sido la protección por el programa FASE, se ha visto desde la seguridad social. O sea, que vemos cómo estos sistemas de protección social sí vienen a ayudar en estos momentos. Por eso es importante que fortalecerlo. Como decía don Julián, sí hay cosas que debemos de mejorar, tanto en la parte de pensiones como en el sistema en general, pero es importante que sea a fortalecer y en cuanto a lo que ya tenemos. En cuanto a la parte de pensiones, vamos a mencionar brevemente los beneficios del sistema que tenemos actualmente. Tenemos entre las prestaciones, bueno, ya vimos que un sistema de capitalización individual, a diferencia del sistema de reparto, que era lo que existía actualmente, limitado, como ya explicaron, a cierto grupo de trabajadores. Ahora contamos con un sistema general para todos los trabajadores formales, que ese es otro de los puntos también que deben de incluirse, que es el caso de los trabajadores informales. Entonces, este sistema de pensiones tiene dentro de sus prestaciones la pensión de vejez, una pensión de discapacidad y una pensión de sobrevivencia. En el caso de la pensión de vejez, se va a acceder a este beneficio cuando la persona tenga ya 60 años y acumule 360 cotizaciones. En ese momento, bueno, es bueno también precisar que si una persona, por ejemplo, ya va a dejar de trabajar, puede ir a la AFP si tiene los 60 años y puede optar por la pensión con el monto acumulado en su cuenta y se le hace una proyección de lo que sería su pensión mensual. En el momento que esta persona, que ya cumplió con sus 360 cotizaciones y tiene 60 años, va a la AFP para solicitar la pensión, tiene dos modalidades. Una es el retiro programado y la otra renta vitalicia. En el caso del retiro programado, la AFP le presenta al afiliado una proyección de lo que sería el monto de su pensión con el tiempo estimado de vida según las tablas que están aprobadas en la normativa, y la AFP conserva el fondo, pero este monto va a ir reduciéndose a la medida que pasan los años. En el caso de la otra modalidad, que es la renta vitalicia, entonces
este fondo pasa a una aseguradora y la aseguradora entonces garantiza una pensión fija, o sea, sería el mismo monto de pensión de manera permanente. Luego tenemos el beneficio de la pensión de discapacidad, que es para el caso de que los afiliados activos tengan alguna enfermedad de origen no laboral, alguna enfermedad común, o sufran algún accidente que no sea laboral también. Entonces, aquí tenemos este beneficio de la pensión de discapacidad que se solicita también vía la AFP, previo a una evaluación de las comisiones médicas del Consejo de Seguridad Social. Y tenemos el beneficio de la pensión de sobrevivencia, que es para el caso de los afiliados que fallecen activos en el sistema y con menos de 65 años, entonces sus beneficiarios pueden optar por esta pensión. Sobre el caso de devoluciones ahora, en el momento actual, la ley solo prevé el caso del ingreso tardío, que es cuando una persona entra al sistema con más de 45 años. Aquí precisar que no es 45 años necesariamente cuando comenzó el sistema, que muchas veces viene esa confusión, que inició en el año 2003 para el caso de pensiones, sino que cuando esa persona ingresó al sistema, tenía 45 años, entonces con 60 años, fuera ya del trabajo, puede solicitar su devolución. Ahí puede solicitar la devolución del fondo, es un proceso sencillo que tarda entre 3 a 5 días. Igualmente se aprobó que para el caso, también los casos de pacientes que tengan una enfermedad terminal, también pueden solicitar la devolución sin importar la edad, o sea, no tienen que llegar a los 60, si tienen esta enfermedad pueden solicitar también la devolución. Este es por el momento los únicos casos que se permiten la devolución del fondo actualmente. Hay mucha inquietud, por ejemplo, con el caso de personas que estaban cerca a cumplir los 45 años, que entonces no aplican porque esto es un tema específico que dice la ley. Y esa persona también está muy inquieta con ese tema de que le faltaron meses para poder calificar. Y también con el caso de personas que se han ido al exterior. Todos esos casos están, entiendo que el sistema lo está analizando, sobre todo el caso también de las personas que van a vivir fuera y ya no vuelven, pero por el momento las formas para acceder al fondo son las que ya hemos explicado, los beneficios de las prestaciones que mencionamos y en el caso de acceso directo, las devoluciones por ingreso tardío. Ese sería como el resumen básico de lo que tiene que ver con el sistema de pensiones y de la respuesta que se ha dado desde la seguridad social de manera solidaria con todo lo que tiene que ver con la pandemia que estamos viviendo. Si tienen alguna pregunta. Sí, gracias, doctora. Ya que usted habló de los diferentes sistemas, ¿usted me pudiera, de un modo general, hablar qué pasa con los fondos de pensiones ya cuando las personas dejan de trabajar y por tanto dejan de cotizar? Sí, realmente con eso también hay mucha inquietud. Es bueno que sepamos que aunque la persona no está cotizando y no se sigue incrementando el fondo por los aportes directos que hace el trabajador y el empleador, sí las AFP siguen trabajando con el fondo, siguen haciendo las inversiones a fin de que esta cuenta se siga incrementando y se pueda seguir aportando para la edad de retiro. O sea que la persona es una cuenta individual que también si cambia de trabajo sigue ahí, puede traspasarse de AFP, pero sí la AFP tiene la obligación, porque esa es su misión, de seguir haciendo las inversiones y seguir manejando este fondo. ¿Y cuando el afiliado se va a vivir al extranjero? Sí, en ese caso todavía no hay la posibilidad de que pueda hacer el retiro anticipado. Ese caso ha pasado tanto con afiliados, con dominicanos, también como extranjeros que vienen por determinado tiempo a hacer trabajos y luego tienen que retirarse. Entonces todavía no hay acuerdos de portabilidad de cuenta de manera que se puedan trasladar o la posibilidad de un retiro anticipado. Pero entiendo que eso es uno de los puntos que deben de analizarse porque si realmente ya la persona no va a seguir, no va a volver, entonces puede existir la posibilidad de que se le haga la devolución, pero por el momento todavía eso no está aprobado. Bien, hay muchos escenarios que presentan inquietudes. Está el otro escenario, que qué sucede cuando la persona que está recibiendo su pensión fallece. ¿Qué sucede ya con el resto de la pensión?
Sí, mira, qué bueno que habla del tema de los fallecidos, porque mencionaba que tienen un derecho a pensión los beneficiarios, pero hay mucha confusión en torno a este tema porque dice que no se le devuelve, que los pierden estos fondos y no es así. Realmente la normativa establece que se tiene un plazo de 7 años para hacer el reclamo de la pensión, siempre y cuando el fallecido tenía 65 años a la hora del fallecimiento y también que su empleador estaba al día. En este caso, entonces la persona puede ir dentro de este plazo y siempre va a tener el acceso a la pensión. Si va fuera del plazo, entonces sí, no tendría la pensión, pero sí hay que aclarar que sí se le va a dar la devolución, o sea, se va a proceder a la devolución de los fondos, claro, hay que cumplir con unos requisitos porque sería un proceso como de una sucesión, entonces igual que como se hace con las cuentas de los bancos, entonces se tiene que hacer este proceso, pero siempre se va a devolver, o sea, no se va a quedar la AFP con estos fondos, sino que o se entrega vía pensión o se entrega con la devolución a los herederos. En el caso que ya la persona esté pensionada por vejez, vamos a decir, y fallece en el transcurso de esta pensión y todavía hay un fondo, entonces también se le devuelve a los herederos, salvo que se haya decidido la modalidad de renta vitalicia, que entonces ahí, como explicaba al inicio, pasaría a una aseguradora y se garantiza una renta fija. Pero si tenía la otra modalidad y fallece y todavía hay algo en la cuenta, entonces claro que también se le va a devolver a sus familiares. Bien, muchas gracias, doctora. De verdad, muy útil lo que han sido sus comentarios, sus explicaciones sobre estos aspectos. Ahora vamos a pasar con doña Clara González, nuestra querida doña Clara, una persona a quien apreciamos bastante y que tiene una trayectoria profesional invaluable. Doña Clara González, economista graduada de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, con diploma en Dirección Empresarial de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, especializada en Administración de Empresas y Mercado de Capitales. Es una profesional que ha demostrado habilidades para la estructuración y liderazgo de proyectos. Actualmente es consultora de la empresa GCS Group. Fue la primera directora ejecutiva de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana. Fue gerente general del puesto de bolsa BNB Valores. Asumió diversos cargos en el antiguo Banco Nacional de Fomento a la Vivienda, hoy Bandex. También tiene a su cargo actualmente la producción del programa Econométrica RD, incluso dentro de la red social Facebook de Econométrica, se está pasando de manera concomitante con Zoom esta actividad, labor que también ha estado realizando con el Nuevo Diario, participando de igual modo en la revista Magazine y del mismo modo ha aportado a lo que ha sido el periódico Listín Diario. Jugó un rol muy importante en la discusión de varias iniciativas legales o reglamentarias, tales como la actual ley del mercado de valores, el reglamento de la ley del fomento, uno de tantos reglamentos de fomento al mercado hipotecario y del fideicomiso, así como en la revisión de la propia ley de seguridad social, porque han surgido una cantidad importante de proyectos para modificar la ley 8701. Ella ha participado en varias de ellos. Entonces, doña Clara, le voy a abrir el micrófono para que nos pueda hacer una breve introducción ya de la parte de los fondos de pensiones y demás, ya con un enfoque en términos económicos, financieros, y si lo puede enfocar, por favor, un poco con esta iniciativa que está cursando en el Congreso y que es el tema principal, de que se pueda destinar un 30% de esos fondos de pensiones que puedan ser retirados de parte de los mismos trabajadores que son dueños de esos recursos. Bienvenida, doña Clara. Muchísimas gracias. Para mí es un privilegio y un verdadero honor poder compartir este panel, esta conferencia con tantos profesionales de la talla de Gianna, don Julián Ángel Cerulle, con quien
ahora estoy compartiendo, y toda la audiencia que está conectada a esta teleconferencia. Pues la verdad es que la reforma del 2001 con la ley 8701 significó un paso trascendente de un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual, donde ya digamos, el principio de solidaridad que, digamos, caracteriza los sistemas de reparto, se puso en conflicto con lo que son la lógica de un contrato individualizado. Los abogados pueden hablar mejor que yo de todo esto. Al poner esto en conflicto, ¿verdad? Y la oleada, como bien explicó don Julián, que fue en los años 80 en todo el mundo sobre el cambio por los déficits actuariales que tenían todos los sistemas de reparto, pues se vio la importancia que estos contratos de capitalización individual pudieran ayudar al desarrollo de las economías de los países en donde se implementaron. Y es así como a partir del año 2001 se fue fortaleciendo el sistema dominicano de seguridad social en sus tres pilares, salud, pensiones y riesgos laborales, ¿verdad? En lo que nos toca a nosotros es la parte de pensiones en esta noche que estamos conversando. Lo cierto es que esta crisis sanitaria que hoy corre en el mundo, que nadie se imaginaba, ¿verdad? Con este riesgo incuantificable, nos ha tomado de sorpresa, pero así ha tomado de sorpresa las economías del mundo. Una crisis sanitaria que ha redundado en lo que es una crisis económica que todavía los expertos a nivel del mundo, los analistas, no pueden cuantificar en qué medida afectará la parte de la producción, la parte del empleo y la parte, digamos, de la expansión de las riquezas en un mundo globalizado que venía increciendo. Y la República Dominicana digamos, se soslaya eso, sino al contrario. En nuestro país, esta crisis, si bien es cierto que ha tenido un manejo sanitario conforme a los patrones y a los protocolos en la materia que dictaron organismos tan importantes como la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, también ha tomado las previsiones que organismos como el BID, el Banco Mundial, la CEPAR han dictado para cuestiones económicas por causa de una crisis inesperada. Una crisis inesperada que no tiene que ver nada con una crisis financiera, pero pudiera eventualmente desencadenar en los países si no se hace con la debida previsión. ¿Quién iba a decir que a principio de año, cuando analizábamos el desempeño del año 2020 y cómo hacíamos proyecciones, ¿verdad?, para establecer cuál era el comportamiento de la economía, teniendo como parámetro un crecimiento sostenido de cerca de un 5% del producto, que en este momento las proyecciones conforme a la Comisión Económica para América Latina es un crecimiento nulo para la República Dominicana o un crecimiento de un 0%. La caída abrupta del empleo ha conllevado que todos los países y la República Dominicana tampoco se queda atrás, establecieran incentivos económicos para que esta pérdida del empleo afectara en la menor medida posible la posibilidad de supervivencia de las familias, de los hogares. Y es de ahí que en el caso de la República Dominicana se desarrollan políticas en dos vertientes. Primero, la política monetaria que incluyó la inyección de recursos financieros al sistema financiero nacional para ser canalizado a las empresas y los hogares para, digamos, paliar un poco la cesación del trabajo y también la cesación de actividades del aparato
productivo. El gobernador del Banco Central ha dicho que cerca de 100.000 millones de pesos han sido puestos a circular en la economía, de manera tal que la crisis económica, por el cierre de todas las economías del mundo, se sintiera lo menos posible. Vale destacar que al margen del cierre de las economías del mundo también se han cerrado las fronteras, o sea que el comercio transnacional se vio de manera fuerte afectado, y así la producción de los países en tanto y la caída de la demanda, en tanto el intercambio comercial se hizo mucho más difícil. Pues viendo este asunto de la crisis sanitaria con las repercusiones económicas, en la República Dominicana se han perdido cerca de 100.000 empleos, o digamos, puestos de trabajo a través del proceso de cesación de los empleados o despido. Este número está por confirmar más o menos cantidad, pero está por confirmar cuando ya todo esto pueda verse de una manera más diáfana. El número de pérdida de empleo ha conllevado que el Estado Dominicano tuviera que disponer de programas asistencialistas, de asistencia social para las familias, sobre todo aquellas familias que habían perdido el empleo. Son los programas fase 1, fase 2, quédate en casa, y últimamente el programa para ti o para ti, como lo han llamado de manera coloquial, con este nombre. Pues esta pérdida de empleo y la falta de ingresos de los hogares conllevó a que algunos sectores entendieran que era necesario subvencionar las familias, subvencionar los hogares que habían quedado sin el ingreso a través del apoyo de los fondos de pensiones, por llamarlo de alguna manera, y surge en el Congreso Nacional una propuesta legislativa donde se propone que el 30% de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual de los afiliados sean devueltos a los afiliados. Yo he leído el proyecto, un proyecto bastante ligero que no establece más que algunas premisas de la crisis que todas las conocemos. Sin embargo, es un proyecto que necesita mayor profundización y lo veremos más adelante. Pero ¿qué pasa con el sistema de capitalización individual y el círculo virtuoso de las inversiones? Estos, bueno, tú bien has dicho, Ángel, que hoy día los fondos de pensiones tienen acumulados cerca de 700.000 millones de pesos. 600.000 de ellos corresponden a las cuentas de capitalización individual. Ese ahorro, digamos, forzado que tienen las empresas y los afiliados, que son los empleados, al sistema de seguridad social, y que tendrá sus resultados cuando lleguen las 360 cotizaciones que hablaba la doctora Gianna de Olio. Y es que sucede que en la medida que fue desarrollándose ese sistema de pensiones, en la medida que fue aumentando el número de aportaciones, la cantidad de aportaciones, en esa misma medida las AFP tuvieron la visión de invertir esos fondos e invertirlo de manera, digamos, con dos componentes. El primero, la rentabilidad, y el segundo componente, un bajo riesgo. Un bajo riesgo de manera tal que la posibilidad de pérdida de los fondos que están acumulados en las cuentas de capitalización individual, si no es mínima, es cero. Como bien decía don Julián, aquellos fondos que están invertidos en el Ministerio de Hacienda, fondos de los afiliados o en el Banco Central, sin el riesgo no es un riesgo soberano, es lo mismo que decir un riesgo cero, porque técnicamente los estados no quiebran, y no por ese tecnicismo, sino que ciertamente hasta este momento la economía dominicana ha tenido un desempeño razonable
razonablemente favorable, y eso es bueno destacarlo. ¿Y a qué yo me refiero razonablemente favorable? Cuando comparamos el crecimiento de la economía dominicana con el crecimiento de las economías de la región centroamericana, que fue, digamos, corregida por el Fondo Monetario Internacional en el año 2019, la economía dominicana continuó creciendo al ritmo de un 4 y un 5%. Entonces, ¿qué te indica esto? Que las inversiones en bonos del gobierno tienen un carácter de rentabilidad y un carácter de bajo riesgo o cero riesgo. Además que hace años las inversiones en bonos del Estado recuperó la confianza que había perdido en años anteriores. Y cuando yo me refiero la confianza que había perdido los estados y la República Dominicana no ha sido la diferencia, siempre se han financiado a través de instrumentos de deuda, de una manera u otra, y en un momento dado los gobernantes de turno, años pasados, previo a la Ley de Seguridad Social, muchas veces no honraban los compromisos que tenían con los bonistas o con los tenedores de bonos, y eso conllevó a que ese sistema de bonos físicos y de no pago de los intereses y capital perdiera credibilidad, pero todo eso pasó a la historia. En estos momentos, cerca de esos de 550,000 millones de pesos se encuentran invertidos en sectores tan prioritarios de la economía como lo es el sector agrícola, el sector turismo, el sector financiero. Muchas personas dicen, los bancos no tienen que tener mi dinero, pero cuando tú vas a buscar un préstamo en una entidad de intermediación financiera, digamos, el círculo virtuoso y la lógica de la banca es recibir dinero de entidades y pagar una tasa de interés pasiva y prestarlo con un porcentaje de intermediación a un interés pasivo, y probablemente que muchos de nosotros hayamos buscado dinero para comprar un activo o relanzar nuestro negocio y lo hayamos obtenido de los fondos que se han colocado la AFP en la banca dominicana. Pues es importante también destacar que dentro de esa trayectoria de fortalecimiento del sistema de seguridad social en la parte que tiene que ver con pensiones, también las AFP por ley están obligadas a rendir cuenta al organismo regulador y a transar los títulos en un mercado organizado. Es decir, que a las 5 de la tarde las AFP se sabe en el sistema, no es una información pública, a qué precio se transó, digamos, una emisión, un título del Banco Central del día. O sea, se tiene un precio de referencia con una regla rasa y un precio estándar. Ciertamente que lo deseable es que digamos que esos fondos, como bien dice don Julián, pudieran financiar a sectores tan prioritarios como lo es las MIPYMES, pero esto es otro tema. Ya tendríamos que abordar este tema en un siguiente, digamos, en otro momento. Pero lo cierto es que aprovechando esta coyuntura de pérdida de ingresos de los hogares, de pérdida de empleo de las personas en el país, un grupo de legisladores ha promovido dentro del Congreso Nacional la devolución de un 20 hasta un 30% de los fondos acumulados que en este momento están invertidos en sectores que yo he mencionado, entidades de intermediación financiera, sector agropecuario, sector turismo y no menos importante el sector eléctrico del país, que ha sido muy beneficiado al recibir una parte y rentabilizar esos fondos para beneficio de todos los afiliados. Pues este proyecto tuvo el apoyo en la Comisión de Seguridad Social y en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, aprobándose con el voto de la mayoría. Quisiera yo
que esto transcurriera de una manera, siempre los dispositivos de ley, los mercados son perfeccionables, tienen, digamos, puntos o temas donde mejorarlo, pero no creo que sea en la parte de esa devolución del ahorro de los afiliados para financiar una crisis de empleo que ya de hecho el Estado Dominicano ha empezado a resolver con los fondos del IDOPRID, como mencionó Gianna, y con los fondos provenientes del Fondo Monetario Internacional. Y se esperan otro tipo de estrategia a nivel financiero para de esta manera poder modificar el presupuesto nacional y poder reactivar la economía, porque lo deseable no es que recibamos ese porcentaje que probablemente en la mayoría de los casos los afiliados no conocen con exactitud cuál es el monto de ese 30%. Pues es una de las, digamos, críticas constructivas que le hacemos al sistema de seguridad social en el caso de las AFP, la falta de información que tiene el afiliado sobre su cuenta de capitalización individual. Pues esto ha pasado y ya se encuentra en la fase de conocimiento en la Cámara de Diputados. Todavía no se ha pronunciado el hemiciclo sobre el particular, pero lo vemos que no sería tan sencillo. Eso sería acercarse cerca de 175 mil millones, 173 mil, 175 mil millones a la economía. Hoy, en el día que estamos conversando, la tasa de cambio se sitúa cerca del 58-59%, provocando una depreciación del peso dominicano de cerca de un 4%. Con el circulante que hay, pues ciertamente la banca está ofreciendo recursos que ha liberado el Banco Central del encaje legal para promover la economía. Imagínese usted que esos recursos vayan al consumo de bienes de utilidad. Si bien es cierto, todos tenemos necesidades, estaríamos cambiando un bien de uso continuo para satisfacer una necesidad actual por una pensión que puede resolvernos un retiro cuando ya no haya más fuerza o no haya más posibilidades de ser productivo, porque hay un ciclo de vida y eso lo han estudiado muy bien los actuarios, ¿verdad? Entonces, yo creo que las modificaciones a marcos legales tan importantes como lo es la ley monetaria y en este caso la ley de seguridad social merece un estudio profundo, un estudio detallado, un estudio consensuado de cómo debe mejorarse sobre todo el aspecto de la contribución y el aspecto de la densidad y el tiempo de cotización y el ahorro voluntario. Muchos temas que durante años han estado en la mesa de discusión de los principales actores políticos, económicos, empresariales, y que deben abordarse pero con sobriedad, con tranquilidad, no aprovechando una coyuntura política, porque no podemos soslayar ni esconder que esto es un año electoral. Entonces, cualquier cosa que nos resulte útil para lograr digamos, un posicionamiento, una ventaja, es legítimo que cada quien utilice los medios que tiene y entiende que es lo que mejor le conviene. Sin embargo, nosotros como analistas y como técnicos tenemos que velar por el bien colectivo, y convencida estoy que una modificación a una ley de la trascendencia de la ley de seguridad social en el tema de pensiones requiere mayor sosiego, mayor consenso y mayor profundidad en el análisis, y exhorto a todos los que en este momento nos ven a que revisen ese proyecto de ley que no aporta solamente una solución inmediata. La ley, las pensiones son de largo plazo, por tanto, la solución debe ser de largo plazo. Y muchas gracias, doña Clara. Gracias, Ángel. De su explicación surgen ciertas preguntas. Usted habló en términos generales de los fondos, de las inversiones de los fondos de pensiones, como también lo abordó don Julián. ¿Cuál ha sido el impacto en términos económicos, en términos de rentabilidad y rentabilidad real de esas inversiones que han hecho los fondos de pensiones?
Mira, los fondos de pensiones han tenido un desempeño fabuloso y si nosotros vamos a comparar, por ejemplo, un certificado en una entidad de intermediación financiera te paga cerca de un 8, un 9% en este momento. Sin embargo, la rentabilidad nominal de las cuentas de capitalización individual han tenido un promedio de rentabilidad de cerca de un 10.50%, 10.30, 10.28 puntos básicos más puntos básicos menos. Eso es con lo que tiene que ver con el afiliado, sin descontar que cuando tú ves tu cuenta de capitalización individual en el estado de cuenta que envían cada una de las AFP a los afiliados y te pones a analizarlo, te das cuenta que 50% es los aportes que tú has hecho como afiliado y has realizado tu empleador, pero el otro, cerca del otro 50% son los intereses generados. O sea, que la rentabilización que han hecho los administradores de fondo ha sido una rentabilización adecuada. ¿Por qué? Porque eso es mandatorio de la ley. Además, la dinámica que ha tenido el sector financiero de ofrecer tasas adecuadas y las AFP de invertir con alta rentabilidad y segura ha sido lo razonable. Pero por el lado digamos, de cómo impacta al que consigue o al que levanta fondos de las AFP. Por ejemplo, tenemos varios casos en el sector eléctrico. La mayoría de las generadoras de electricidad han, digamos, estructurado oferta pública para poder acceder a esos recursos de fondos de pensiones, y esas emisiones de oferta pública son calificación AAA. Cuando yo hablo de calificación AAA, me refiero a la capacidad de repago de esos fondos calificada por una agencia como Fitch, una agencia como Feller y demás. Pero no solo eso, también el sector agroempresarial. Recientemente tuvimos la noticia de una de las más grandes empresas agropecuarias que produce lácteos, produce jugos, que también ingresó al mercado de las AFP, al mercado de valores, y por vía de consecuencia una parte fue adquirida por las AFP. Entonces, ¿qué hace esto? Esto es un círculo virtuoso que también lleva empleo al campo, porque en la medida que esas empresas mejoran su perfil productivo, llevando capital a esas empresas, ¿verdad? Llevando capacidad de generar riqueza, capacidad de generar empleo, en esa medida se beneficia la economía en sentido general y a la vez la afiliado tiene un retorno. He hablado del sector eléctrico, del sector agroempresarial y el sector turismo, pero el sector financiero, las entidades de intermediación financiera, entiéndase, bancos, asociaciones de ahorros y préstamos, bancos de ahorros y crédito, puestos de bolsa, fideicomisos de inversión, fondos de inversión, todas esas entidades especializadas, unas tradicionales como son los bancos y asociaciones de ahorros y préstamos, y otras que no, por ser más joven, como son los puestos de bolsa y los fondos de inversión y los fideicomisos, también han desarrollado una curva de aprendizaje y grandes destreza en la forma de cómo invierte en el portafolio. Pero así como establezco este parámetro, también debo establecer otro parámetro. Las AFP, y a mí me consta, pues he estado en el mercado de valores muchos años, prácticamente todo mi ejercicio profesional, me consta que las AFP muchas ocasiones no consiguen en el mercado la oferta de títulos donde puedan invertir de una manera segura y rentable. Ustedes saben o recordarán que las AFP por ley tienen que responder a ciertos parámetros que dicta la Comisión Clasificadora de Riesgo y Límite de Inversión. Estos parámetros tienen que ver con, ya es prácticamente una tercera clasificación de riesgo, y estos parámetros tienen que ver con la misma, digamos, el mismo experticio que hace una calificadora de riesgo internacional, ya mencioné dos, lo hace esa comisión clasificadora para poder determinar la viabilidad de que esa AFP pueda invertir en determinados sectores de la economía. Y volviendo
al tema, la recuperación de esos fondos por parte de las AFP y a través de la Tesorería de la Seguridad Social es más activa y más rápida que la capacidad que ha tenido el empresariado dominicano, el sector productivo dominicano de absorber esos fondos. Dicen las AFP no me devuelven mi dinero, no me devuelven en riqueza. Muchas veces nosotros estamos transitando por, bueno, el caso chileno en este momento no es un parámetro, pero tú vas por carreteras en Santiago de Chile y ve grandes urbanizaciones o ve vías rápidas que dice esto fue financiado con los fondos de pensiones. No, lo que faltaría es, digamos, ver un poco más allá del árbol, de ver lo inmediato y apostar a una dinámica empresarial de manera tal que la transparencia sea el pilar, porque una emisión aprobarse en el mercado de valores y ser adquirida por las AFP tiene que revelar una serie de indicadores y una serie de estrategias. Pues ha incidido en 3 factores, aumentando el porcentaje de, digamos, de crecimiento a la economía en una cantidad importante, pues al tú invertir en los sectores tan vitales de la economía dominicana, por vía de consecuencia invierte en el crecimiento del país. Ha contribuido a la generación de empleo productivo. No hay un ente más generador de empleo que el sector de la construcción, que se me ha pasado mencionarlo, porque cuando dicen que cuando el ingeniero construye, se moviliza la economía completa, en tanto se moviliza la ferretería, se moviliza el que fabrica varillas, se moviliza el que fabrica cemento y una serie de un círculo virtuoso. Por demás, la verdad es que necesitamos mayor profundización para poder entender esta complejidad, porque no puedo negar que es un tema que hay que estudiar, que es novedoso en el país. La ley solamente tiene 16, 17 años y tenemos que entender un poco ahora que los beneficios de la Ley de Seguridad Social están latentes en el desarrollo del país, en el crecimiento económico. Eso es innegable. Doña Clara, las inversiones de los fondos de pensiones en una gran parte, como ustedes ya lo han comentado, están invertidos en valores del Banco Central y en valores del Ministerio de Hacienda. Y hay otra pequeña parte en entidades de intermediación financiera y una muy pequeña parte del pastel en el sector productivo, en cada uno de esos sectores que usted ha mencionado. Entonces, de ahí surgen 2 preguntas. La primera, en ocasión de que se acepte esta iniciativa de que los trabajadores puedan retirar hasta un 30% de sus recursos de los fondos de pensiones, ¿cuál sería el impacto en términos fiscales y en términos monetarios? Pues mira, cuando una AFP adquiere un título, sea de la Hacienda, del Banco Central y en este caso de entidades privadas como son puestos de bolsa, fondos de inversión, corporaciones, ¿verdad? Lo hace bajo un contrato que establece la fecha cierta de término de esa emisión, ¿verdad? Y la fecha, la tasa de interés a la cual esa emisión va a transcurrir. En caso que esto digamos, tuviera que devolverse, las AFP tendrán que poner esos títulos a la venta en un mercado secundario. Recordemos que el mercado primario es cuando nace el título y el mercado secundario es cuando pasa de mano en mano. Y eso en una situación como la que vive el país y las perspectivas globales, poner esa cantidad en títulos valores o un 30%, que serían 173 mil millones aproximadamente, implicaría lo siguiente. Implicaría que esos 173 mil millones probablemente no se
sea esa cantidad, sino sea una cantidad a descuento. Es decir, que al estar esta sobreoferta de títulos en el mercado, el que tenga la capacidad de comprar estos títulos para hacerlo líquido, para hacerlo efectivo, pedirá un descuento, o sea, bajará de golpe y porrazo el valor de la prima. En la parte de tributación, bueno, los recursos, los fondos de intereses generados por los bonos del Ministerio de Hacienda están exentos de impuestos. Esto tendríamos que estudiarlo, pero poner todo ese dinero, tal como he explicado anteriormente, a circular en la economía provocaría una depreciación sustancial del peso dominicano. Por tanto, dicho de otra manera, un impacto en la subida de la tasa de cambio, además generar inflación por un exceso de oferta, ¿verdad? Y poca demanda. El país se encuentra en una etapa de transición de un estado de bienestar, de un estado de desarrollo, a un estado de crisis sanitaria que tendrá sus repercusiones al cierre del año 2020 económico, y ya dije que los números gruesos hablarán. Entonces, este no es el momento de ver esta modificación estructural, sustancial, que impacta no solamente al afiliado y su economía particular, sino todo el tejido productivo, todo el tejido empresarial, todo el tejido monetario. ¿Por qué? Porque si sube la tasa de cambio, si hay inflación, nosotros tenemos menos poder adquisitivo, trabajamos menos. O sea, esto es un asunto que hay que verlo con detalle. Y además, otra cosa, hay, por ejemplo, para el sector de la construcción, que sé que algunos de los participantes esta noche son de ese sector, han tomado ese dinero y tienen construcciones en proceso de infraestructura, a través de procesos interinos en proceso, que ya parte de esos recursos están siendo utilizados en el desarrollo. Ya la economía ha dado señales de que poco a poco pudiera estarse reactivando. Esto todavía está por verse, pero entiendo que el impacto sería muy, muy negativo en el aparato productivo nacional. Bien. Entonces, la otra pregunta sobre ese sentido es, usted comentó que los sectores productivos pueden beneficiarse de los fondos de pensiones. Entonces, los fondos de pensiones pudiera ser una de las alternativas para generar o tratar de provocar un mejoramiento en la productividad nacional. Pero, ¿cómo esas empresas del sector productivo pudieran tener acceso real a esos fondos de pensiones? Porque, repetimos, el pedazo del pastel que hasta ahora mismo ha ido al sector productivo, pues es un porcentaje muy mínimo. Sí, ciertamente, pero la posibilidad de acceder a esos fondos están ahí. Hay formas y maneras. Yo creo que ha faltado un poco de voluntad. Precisamente los procesos de oferta pública tienen que digamos, una dinámica de revelación de información y un tema tributario, obviamente. Revelación a la hora, el empresariado dominicano muchas veces teme a la fiscalización, ya eso con menos, digamos, cada día menos, para ponerlo en un lenguaje coloquial, cada día menos teme a la fiscalización, y en los procesos de oferta pública, que son las únicas, el único proceso para que las AFP compren. O sea, yo no puedo como empresa, por ejemplo, empresa Clara González, pedirle a la AFP que inviertan en mi empresa, sino que tengo que agotar una serie de procedimientos que están establecidos en la Ley de Mercado de Valores y luego ir a la CIPEN para que la CIPEN califique por los fondos de pensiones. Yo creo que es a la inversa, Ángel. Es a la inversa. El tema de la inversión en el sector productivo es a la inversa.
Por ejemplo, las pymes que tanto van y vienen y tanto queremos que las pymes puedan acceder a esos recursos, porque son, en el tejido productivo, son una de las que más aportan al PIB nacional, ¿verdad? Pero sabemos que en el proceso de desarrollo de una pequeña y mediana empresa hay ciertos rezagos y muchas de ellas no llegan a los 2 años, ¿no? Eso está demostrado inclusive por los analistas de las MIPYMES, ¿verdad? Y eso no es en la gran mayoría, pero se da. Y las AFP están obligadas a invertir en sectores seguros, en sectores que puedan garantizar la rentabilidad que han obtenido hasta ahora o más alta y el riesgo bajo. Por ejemplo, en países como México se utilizan lo que se llaman cadenas productivas, donde 5 o 6 MIPYMES se unen para hacer una oferta pública avalada por un fondo de garantía, y eso provoca que bajo un esquema de aval, como recién aprobaron un aval de 125 mil millones, el Estado Dominicano pueden acceder a los fondos de pensiones. Es decir, que eso yo creo que es a la inversa, porque si tú tienes la posibilidad de establecer una garantía de retorno y un proyecto adecuado y cumplir con los requisitos que establece la ley, yo no creo que no hay inconveniente. Las AFP estarían en disposición de aprobarlo. Eso es una opinión particular, no se lo he preguntado a las AFP, pero las AFP tienen digamos, una ansiedad de poner a rentabilizar esos fondos, de manera tal que ganan ellas también, porque a las AFP no se les está permitido, y esto es importante destacar, las AFP por ley deben tener la misma rentabilidad que tienen los fondos que administran. Es decir, que no es que las AFP, y mucho se ha hablado, y ya cambia un poquito el tema de que las AFP han ganado mucho dinero. Las AFP no pueden invertir en actividades ni en títulos valores que tengan mayor rentabilidad de las que invierte para sus afiliados. O sea, es la voluntad del empresariado tal vez revisar un poco si la superintendencia de pensiones y la comisión tienen requisitos que poco flexibles. Eso es probablemente podamos revisarlo, pero el dinero, los recursos están, los reglamentos para invertir están. Sencillamente es organizarse, armarse, ir a un puesto de bolsa, organizar una emisión y salir al mercado de valores, y las AFP no tendrían ningún tipo de inconveniente en adquirir esos títulos. Bien, muchas gracias, doña Clara. Hay muchas preguntas del público. Entonces, vamos a dar paso a algunas de ellas. La voy a leer. Esta la voy a dirigir a don Julián Cerulle. Déjenme abrirle el micrófono a don Julián. Don Julián. Sí. Sí. Una pregunta. Las medidas que hasta ahora ha adoptado el gobierno para usted, ¿usted cree que son suficientes para tratar de disminuir o tratar de evitar o profundizar aún más lo que ha sido el impacto negativo en cuanto a las pérdidas de empleo y lo que ha sido la desaceleración de la economía? O sea, yo creo que el gobierno ha ido dando respuesta dentro de todo este malestar, principalmente con las decisiones y las respuestas de carácter de ayuda social y económica. El gobierno, contando con la ayuda de todo el sector médico, desde las enfermeras, los médicos, los pasantes, y contando con el asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud, y con determinados asesores privados que ha contratado, ha ido dando respuesta de forma objetiva y positiva. Como bien decía doña Clara, estamos hablando de pérdida de empleo muy alto, pero ocurre que es un país que llevó casi 3 meses cerrado y es un país pobre.
Pero la respuesta del gobierno no quiero que se vea como una defensa, porque no estoy aquí, tampoco soy miembro de ningún partido político ya hace unos años. Tenemos que observar que el mercado de la producción agrícola ha estado latente. Y eso es porque el Ministerio de Agricultura desde hace años ha venido motivando a los agricultores, más con las visitas sorpresa, hace permisible que decir que un 80% de los alimentos que van a la mesa han estado garantizados. Por eso la hambruna no ha llegado. Ahora bien, el momento no es detenerse si el gobierno está actuando o no está actuando correctamente. El momento es ver todo lo que podemos hacer cada quien como ser humano y como ciudadano. Como bien decía doña Clara, hay una incertidumbre a lo que puede ocurrir en el mercado mundial. Hay países que van a quedar muy mal. Los Estados Unidos, por lo más poderoso que sean, llevan el trauma de más de 100.000 seres que han muerto, y esto es penoso. Brasil, una potencia en América del Sur, ya no se sabe hasta dónde va a llegar. A Chile se le fue de la mano, ha golpeado. Entonces tenemos cada quien que dejar el individualismo, el yoísmo, el protagonismo. Es un momento que requiere y clama por la solidaridad de todos los sectores y de todas las fuerzas que intervienen en la producción nacional. Yo creo que el gobierno, que el presidente ha tenido un tesón de acero, ha dado el frente a la situación actual. Muchas gracias, don Julián. Ahora una pregunta a la doctora De Olio. Permítanme buscarla acá. Doctora De Olio, preguntan, ¿qué se pudiera hacer para que los potenciales a pensionarse se eduquen sobre sus derechos? Ya que uno escucha que hay afirmaciones que la pensión que reciben no va a ser suficiente para poder vivir con estos fondos devaluados. Bien, como habíamos señalado también en el transcurso de la presentación, sí entendemos que el sistema debe ser fortalecido, debe ser mejorado en muchos aspectos. Ahora mismo la tasa de reemplazo proyectada es de alrededor del 25-30%. Es cierto que sí, que hay que buscar mecanismos para que esto pueda incrementarse, pero tenemos que tener en cuenta que este fondo depende del salario y tenemos salarios bajos. Entonces, ¿cómo tener pensiones elevadas si tenemos salarios bajos? Con relación al primer comentario sobre la información, existe dentro de la estructura de la Seguridad Social la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, que está llamada a la promoción de todos estos temas de seguridad social. Ahora, con la Ley 1320, se le otorgó personalidad jurídica a los fines de darle mayor presupuesto y que pueda hacer una mejor labor de difusión, pero realmente entiendo que sí, que uno de los defectos y las fallas que ha tenido el sistema ha sido la falta de información, que eso ha provocado, en adición a la cantidad de confusión, tema de que no se sabe cuál es el procedimiento para el acceso a los beneficios y confusión en sentido general, no solo la parte de pensiones, en la parte de riesgos laborales vemos que hay muchísima desinformación también. Entonces creo que hay que tratar de seguir promoviendo el sistema, cuáles han sido las ventajas, las diferencias. Incluso la Ley de Seguridad Social habla de educación, seguridad social desde el nivel básico de las escuelas y todavía eso no se ha iniciado y no se ha implementado. Muchas gracias, doctora. Entonces, una pregunta ahora a doña Clara. Mucho se ha hablado, doña Clara, no sé si tiene el micrófono abierto. Lo abro. Perfecto. Mucho se ha hablado, doña Clara, sobre el aspecto de las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones. Como decía don Julián, y es una realidad, en los medios también usted encuentra a cualquier persona e indican que las comisiones que cobran las administradoras de fondos de pensiones son muy elevadas, incluso que superan con creces la misma rentabilidad de los propios fondos de pensiones que ellos gestionan. A su entender, ¿es así? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué soluciones se le pudiera presentar a todo esto?
hay que dejar establecido que las administradoras de fondos de pensiones son empresas privadas, ¿verdad? Y que funcionan al tenor de la ley de sociedades, por poner una, un ejemplo. Y el espíritu del legislador cuando concibió la ley 8701 estableció digamos, un esquema de comisiones que bueno, recientemente se modificó, creo que fue en diciembre del año pasado, y ya no hay dos comisiones como había anteriormente, sino una sola comisión por saldo de las cuentas de capitalización individual. El esquema de comisiones puede ser alto o puede ser bajo. En este momento, yo creo que este no es el tema. Las AFP pudieran ganar menos o pudieran ganar más. Lo que va a depender de la densidad de cada fondo, o sea, de la cantidad de afiliados. Si la rentabilidad, por ejemplo, es negativa para el fondo, la rentabilidad es negativa también para las AFP. La CIPEN ha establecido un sistema de baja de las comisiones que llega hasta el 2029, donde se ubica en un 0,75. Yo entiendo que si la baja en la comisión garantiza un aumento significativo en la tasa de reemplazo, entonces vale la pena establecer y digamos, incentivar a las AFP o establecer una rebaja gradual de las comisiones, que estas dos cosas sean directamente proporcional, porque no necesariamente si se bajan las comisiones de las AFP va a aumentar la rentabilidad del afiliado. Esto tiene otros componentes, como he dicho, la densidad de la cartera, donde se invierte, o sea, el instrumento donde se invierte. Es un nuevo esquema. Pudiera, digamos, dar al traste con la tasa de reemplazo más que menos. Dependerá dónde se invierta en esos recursos. Las comisiones, siempre hay un tema sobre las comisiones, pero yo no creo que ese es el gran problema. El problema es la baja contribución que hay sobre los fondos de pensiones, los niveles de informalidad que hay en la economía dominicana. Bueno, ya tú ves que tenemos cerca de 3.9 millones de afiliados, siendo 11 millones de habitantes, y 1.7 millones están cotizando. Entonces, la ilusión, la evasión y todos esos males que acompañan este sistema, a eso sí tienen que darse solución. Las comisiones, vuelvo y repito, pueden ser bajas o altas. Va a depender de otros factores que son exógenos, que son fuera del desempeño de las AFP como empresas. Muchas gracias, doña Clara. Entonces, para ir pasando ya a la fase final, me gustaría que los tres ponentes pudieran decir de manera muy puntual unas conclusiones, sus recomendaciones finales de cómo debería abordarse todo este aspecto relacionado a la pandemia del COVID y al uso de los fondos de pensiones. Podemos comenzar, por favor, con usted mismo, doña Clara. Mira, las AFP deberán, a partir de esta experiencia, deberán preocuparse un poco más, aparte de invertir y rentabilizar los fondos, por educar. Yana ha dicho de manera muy puntual que la propia ley establece una educación previsional, una educación en el sistema de seguridad social y en pensiones, que debe ser llevado al afiliado. El desconocimiento que hay de la ley
de seguridad social en el caso de las pensiones es abismal. La otra es la publicidad. Muchas personas, por ejemplo, vivimos en un mundo interconectado. En algunos casos he visto que algunas AFP no han estado expuestas a lo que hoy día es en nuestro diario vivir, que es la interconexión. Esta crisis no ha demostrado que esto es lo que funciona, ¿verdad? Entonces, abocarse a dar un poco más el frente, estar en el frente de batalla, dar la cara o establecer, digamos, propuestas de valor en cada situación que tenga el país como un todo de nación. ¿Por qué? Porque las AFP tienen la esperanza de todo y cada uno de los dominicanos en sus manos. ¿Cuál es? La esperanza de tener un retiro digno, una pensión segura. Esa es mi opinión. Gracias, doña Clara. Doctora de Olio, sus conclusiones y recomendaciones, por favor. Bien, yo voy a reiterar que con relación al tema del uso de los fondos de pensiones, como ya han manifestado, entiendo que estos fondos tienen una vocación para el retiro, para el ahorro de retiro, por lo tanto habría que buscar otras medidas y no afectar lo que tenemos, lo que se ha construido. Sí tratar de fortalecer este sistema en cuanto a todos los aspectos que hemos visto de acceso a beneficio, de mejoría de la proyección de las pensiones, pero entiendo que no se debe debilitar ni utilizar como un fondo de emergencia y más como un proyecto tan abierto donde deja miles de posibilidades y no lo limita para garantizar que se preserve este fondo. Muchas gracias, doctora. Don Julián. ¿Puede abrir? Bien. Yo lo voy a hacer en dos vertientes. En primer lugar, felicitar a las exponentes. Ha sido maravilloso. He aprendido mucho de ellas. Lo primero es en lo referente a las administradoras de riesgo de salud. Considero, y es una invitación, que los hospitales públicos deben de irse involucrando cada vez más en las atenciones que hacen a trabajadores que están afiliados o a que todo ciudadano afiliado a una ARS. Eso viene a ayudar también al sector público, involucra más el sector público. Eso ya se está viendo con el Hospital Juan Bosch, que está por el Pino de La Vega a la capital. En segundo lugar, que los médicos comprendan que los honorarios que se han discutido con las ARS, no cobrarle por encima, ni muy por encima a los trabajadores, porque eso atenta contra tu estabilidad y tranquilidad. En lo que respecta a la AFP, tal como ha dicho doña Clara, eso no es quítame una paja. Eso no es un juego. Esté yo de acuerdo o no esté de acuerdo con la estatización o privatización, mejor dicho, pero hay una realidad y hay una verdad. Estamos hablando con papeles que garantizan que están en las bóvedas del Banco Central de la República. Como bien dijo doña Clara, eso provocaría automáticamente en el mercado una pérdida de valor de cada certificado financiero o cual que sea el documento de su naturaleza. En segundo lugar, no se debe de aprovechar las ansias de donde viene en particular, que es la clase media alta, que ha acumulado millones. La DIDA, que representa a trabajadores y le informa a los trabajadores, el 13 de mayo mandó una comunicación al ministro de Trabajo fijando una posición que coincide con la de doña Clara. Ahora, aquí creo que tiene que provocar una reingeniería las administradoras de fondos de pensiones. Es en la edad tope de beneficio para calcular las pensiones, porque ellos tienen una edad tope de 110 años.
cuando en la actualidad está fijada en la República Dominicana el promedio de vida de 73.69, 73 años, .69. Eso tiene que ser reevaluado y tiene que ser explicado a la opinión pública, al pueblo. El asunto de la educación, de que habla doña Clara, eso está en la misma ley, que en las escuelas públicas debe de impartirse una materia que guarde relación con la seguridad social. Porque la seguridad social es el instrumento que enarbola la paz socioeconómica y la estabilidad de los pueblos del mundo. La seguridad social es la respuesta a las incertidumbres que surgen en el ser humano. Es la respuesta desde la cuna hasta la tumba. La seguridad social no es solamente la medicina, no es solamente una pensión, es la niñez. Es aquel que llegó a la vejez y necesita encontrar con quién y cómo compartir para que la vida no sea triste ni solitaria. Es saber que cuando una persona a los 60 años está siendo pensionada, jubilada, no podemos lanzarla de golpe porque todavía es joven y puede ser lograda como se hizo en Argentina y en otros países de Europa para que sirvan de asesor a las nuevas generaciones en una empresa. La seguridad social bien llevada le da tranquilidad y paz a un empresario, que es el que más aporta, el costo más alto está en él. Por esa razón, se tiene que ver desde el punto de la administradora de riesgos laborales, no de las ARS, cómo se colocan las empresas que tengan más de 100 mujeres en una estancia infantil, por el Estado, por la seguridad social. Cómo en aquellos sitios donde hay envejecientes pueden existir también las infraestructuras para permitirle a ellos cómo compartir, cómo vivir un mundo diferente. Es decir, la seguridad social tiene que ver con la juventud, tiene que ver con la adolescencia. La seguridad social tiene que ver con el matrimonio, con la estabilidad socioeconómica de todo ser humano. Tenemos que ser todos garantes. El momento no es criticar por criticar. El momento es ver cómo buscamos una reingeniería a la misma ley que pueda ir corrigiendo cualquier defecto, cualquier error que se haya ido detectando en el transcurrir del tiempo de su vigencia. Eso es cuanto y ese es nuestro llamado. Muchas gracias, don Julián. Bueno, ciertamente creo que se han superado las expectativas. Hemos tenido 3 ponentes, todos muy bien buscados, analizados, porque si se dan cuenta hay un complemento interesante. Una persona que tiene toda su vida defendiendo a los trabajadores, ese ha sido su ejercicio, pudiera parecer utópico, pero él lo ha hecho práctico, conoce muy bien el pensar de ellos, sus necesidades, porque es su día a día. De otro lado, una dama que prácticamente ha pasado por todo el entramado de las instituciones relacionadas con la seguridad social, que conoce técnicamente el funcionamiento de todo ese andamiaje jurídico, técnico, económico y financiero. Y a su vez tenemos la participación de una economista, conoce muy bien el sector financiero, conoce muy bien todo el entramado de la seguridad social, pero lo más importante para hacer ver que el aspecto no es tan sencillo como muchos pudieran pensar, es el mercado de capitales y las inversiones a donde han ido destinados esos recursos y el impacto que puede tener no solamente ante un fondo de pensión, sino también en términos macroeconómicos, en términos fiscales, en términos de política monetaria. Se han realizado una serie de preguntas que han sido muy bien abordadas. Algunas no se han presentado porque el tiempo no da para más, lamentablemente, para el respeto de todos los que han estado acá, no solo de los ponentes, sino también de todo lo que han podido visualizar lo que han sido estas ponencias.
La realidad es que para tomar medidas de este tipo se puede concluir que hay que analizarlo con mucho cuidado por los efectos secundarios que pudieran tener medidas de este tipo. Hay que analizarlos desde varios aspectos. Ya lo hemos visto, el aspecto social, el aspecto laboral, el aspecto de la seguridad social, el aspecto de los mercados de capitales, pero también el aspecto macroeconómico y fiscal que pueden tener consecuencias a largo plazo. Entonces hay mucha tela por donde cortar en este caso y esta iniciativa, permítanme precisar, ha sido una iniciativa coordinada por estas empresas que voy a mencionar a continuación, a quienes les damos las gracias por la colaboración. GCS Group, Cerulle y Asociados, el programa Econométrica, Corredores de Seguros del Orbe y la empresa de consultoría Veolio. A todos ustedes y a todos los que pudieron estar presentes junto a nosotros, muchas gracias por apoyarnos, por sentirse motivados a tratar de profundizar un poco más en un tema que llama mucho la atención, pero que hay que tener mucha cautela en las medidas que se vayan a tomar, que no sean medidas de repente, tal vez medidas que pudieran parecer hasta populistas en cierto modo. No es que no se tomen, pero tienen que ser debidamente analizadas. De nuestra parte, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ya tendremos otras ocasiones más con invitados como lo que hemos tenido hoy para seguir profundizando con temas como este, como también otros que pudieran ser del interés de todos. A todos pasen muy buenas noches. Esto ha sido debidamente grabado y lo vamos a estar compartiendo con todos ustedes por las diferentes redes sociales de las empresas que han coordinado este evento. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Buenas noches.